Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente, ¿cómo? Capítulo 3. Ahí comienza el reino de las tinieblas. Capítulo 3 de Génesis, versículo 1 dice: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió: de todo árbol del huerto podemos comer, mas del árbol que está en medio del huerto, el árbol, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis, porque el día que de él comiere, ciertamente moriréis. Y la serpiente, ¿qué le dijo? ¿Qué dice el pasaje? Y la serpiente le dijo, digan, no moriréis. Otra vez, una vez más. ¿Qué había dicho Dios? ¿Qué dijo la serpiente? Aquí habían dos palabras, dos cosas. ¿Para qué? Para que se metieran ¿a dónde? En la mente y llegaran al... Habían dos, digamos, dos información. Una decía, calidad de ciertamente te vas a morir. Aquí aparece otra que dice, hombre, no vas a morir. Dice la escritura que entonces Adán y Eva, la pareja, comieron. Y por supuesto, murieron. Ahora, si ellos hubieran creído que lo que Dios decía era verdad, no hubieran dudado de lo que Dios había dicho era verdad, ¿hubieran comido? ¿Aló? ¿Sí o no? No, no, ¿verdad que no? ¿Cuál fue el pecado que lo sacó del reino? ¿No qué? No creer. Porque para estar en el reino hay que ser creyente. ¿Por qué? Porque es un reino de justicia. Es un reino donde para estar ahí tenemos que tener el atributo de Dios, que es la justicia. Ser justos, ser declarados por Dios justos. Por eso usted va a encontrar siempre que decía la palabra y creyó a Dios y le fue contado por... Y entonces comenzaron a manifestarse bendición sobre su vida, cosas buenas, prosperidad. La gente, todo comenzó a pasar porque ellos eran personas justas. Vea lo que dice Romanos, capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Dice así. Versículo 1 dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire para acá, ahora nosotros, cuando recibimos a Cristo, ese día quedamos justificados. Y ahora ya no estamos en la misma posición que Adán cuando falló. Ahora Dios es nuestra justicia. Él dice, esa persona que está ahí es justa, puede entrar acá. Ahora vea lo que dice el versículo 17. Pues, si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más que, dígalo, digan, reinaré en vida. ¿Por qué? Porque como la
por la incredulidad de Adán, entró el pecado a toda la tierra, pero ahora por la muerte de Cristo, que Cristo murió por todos los pecadores de la tierra. ¿Por cuántos? ¿Por cuántos? Entonces todos, pero todo aquel que cree, porque lo que sacó a Adán y lo metió a las tinieblas fue la incredulidad. Ahora Dios establece que para que podamos entrar ahora al reino, tenemos que hacer al revés de lo que hizo Adán. Adán no creyó a Dios y por eso vino la maldición. Ahora nosotros queremos tener la bendición. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo? Creer. Y al creer estamos como si tuviéramos, para los ojos de Dios, como si estuviéramos en el principio, como si nunca hubiésemos pecado. Ahora somos justos y ahora podemos continuar el reino que comenzó Dios con Adán. No sé si me expliqué. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Continuar con el reino que Adán cortó. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Seguir reinando. Digan, reinando. Reinando. ¿Por qué? Porque ahora Dios, como tú le creíste a Él, hiciste al revés de lo que hizo Adán. ¿Qué hizo Adán? Que no creyó a Dios. Y como no creyó a Dios, hizo lo que hizo. La gente hace lo que hace. ¿Por qué? Dígalo. Porque no le creen a Dios. No creen que lo que dice la palabra es verdad. Piensan que lo que dice la palabra no va a pasar, pues. La palabra dice, mira, esto va a pasar así. No creo eso y hago lo que me da la gana. Eso es no creerle a Dios. Y entonces vienen las consecuencias. ¿Por qué? Porque tiene que pasar lo que Dios ha dicho que va a pasar. ¿Qué fue lo que dijo la serpiente? No va a pasar. Y eso le habla, nos habla todo aquí en la cabeza. No hagas la palabra porque no va a pasar. No hagas la palabra porque no va a pasar. Pero si nosotros somos inteligentes, debemos saber decir, yo hago la palabra porque Él dijo que va a pasar. Yo hago la palabra porque Él dijo que va a pasar. Y Él no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Si Él lo dijo, Él lo hará. Lo habló y lo ejecutará porque Él es Dios. Ese debería ser nuestro pelear, porque a nuestra mente nos llegan ¿cuántas? Oh my God. Oímos, vemos, hacemos. Vienen tanta información que va en contra de la palabra, que va en contra de la palabra, que lo que no, óigame, que estamos bombardeados. ¿Por qué? Que el reino de las tinieblas nos están bombardeando a toda hora. ¿De qué? De información contraria a la palabra. Información contraria a la palabra. Nada que tenga que ver con la palabra, al revés de la palabra. ¿Para qué? Óyeme, para que nosotros digamos. Y entonces actuamos, creemos eso, creemos información de las tinieblas, actuamos y viene la desgracia. Porque Dios había dicho que iba a pasar. Y si Dios ha dicho, va a pasar, porque así funciona la cosa. Pero los que hemos creído, dice la Escritura, ahora estamos justificados. Ahora estamos como si nunca hubiésemos pecado. Diga, como si nunca. No, así no. Vamos. ¿Cómo te ve Dios a ti? ¿Cómo te ve Dios? Como si nunca hubieras pecado. Ahora, si tú no entiendes eso es un peligro. ¿Por qué? Porque Adán, por haber pecado, él violó las leyes del reino de Dios. Digan, violó las leyes del reino de Dios. Y por violar las leyes del reino de Dios, él tenía que ser agarrado y llevado a un juicio. Y Dios agarró a Adán y lo llevó y lo juzgó y lo halló culpable. Y el que es culpable es digno de, porque la paga del pecado es muerte. Lo agarraron y Dios dijo, él es culpable y por lo tanto él merece la muerte.
Eso lo hizo Dios. Lo juzgó y lo halló culpable y le dijo a Adán: lo que te había dicho te tengo que cumplírtelo, porque si no te lo cumplo, se cae el cielo y la tierra, porque Dios no puede mentir.